La oración es la llave del día y la cerradura de la noche. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Muy buenos días y bienvenidos. Estamos en nuestra serie El poder de la oración. Hoy, cómo orar por nuestros hijos. Cuenta la historia de Mónica, la mamá de Agustín, un hombre, un teólogo increíble que contribuyó a la literatura cristiana de una manera impactante, pero no siempre fue así. Mónica se casó con un hombre llamado Patricio. Muy joven, inició su matrimonio, estaba tan feliz, había iniciado una nueva vida, pero lamentablemente no tuvo esa misma bendición en el matrimonio. A pesar de que tenía un llamado del Señor, su esposo también lo tenía, este hombre, Patricio, era un hombre pagano, era un hombre colérico y era un hombre infiel. Pero Mónica fue paciente, fue misericordiosa y a pesar de los malos caminos de Patricio, ella le sirvió con devoción, con misericordia, pero sobre todo oró por él. Al final de su vida, solo un año antes de su muerte, la oración de Mónica dio resultado. Hubo una recompensa y fue que Patricio fue bautizado en la fe. Lamentablemente, de los 3 hijos que quedaron, Agustín fue uno de los que heredó los malos comportamientos de su padre. Vivió promiscuamente, aunque era un joven brillante, tenía una inteligencia que destacaba, pero era perezoso, era ladrón, era promiscuo. Es más, en el año en que murió su padre, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y a pesar de la insistencia de Mónica, de esta mamá que oraba y oraba, él se rehusó a casarse, se rehusó a llevar una vida sana y diferente. Pero lo peor y lo más triste de todo fue que Agustín rechazaba la fe que su madre le había inculcado desde que era un niño. Finalmente decidió irse hacia otro lugar, se fue a vivir a Cartago, se fue a vivir a Roma, se fue a vivir a Milán y en esos lugares llevaba una vida descarriada completamente. Mónica nunca dejó de orar y no solamente eso, lo siguió hasta esas ciudades a las cuales se fue a vivir su hijo y no dejaba de orar. Cuenta la historia que un día llegó a la iglesia donde estaba un sacerdote llamado Ambrosio y él la veía como lloraba y un día llegó a comprender la tristeza de esta madre y le dijo: las oraciones de una madre siempre son respondidas. Un hijo que tiene una madre que ora con lágrimas siempre será sorprendida por el amor y la respuesta de Dios. Y sus oraciones finalmente fueron respondidas. Esta es una historia con final feliz. Un año antes de su muerte, de la muerte de Mónica, Agustín se bautizó y se convirtió en uno de los teólogos más grandes de toda la historia. Mientras agonizaba, Mónica le dijo a su hijo que todo estaba basado en la oración. Dice: una sola cosa por la que he deseado vivir es para orar. Una sola cosa deseé toda mi vida y fue orar, orar por ti, creyendo en las promesas de Dios, creyendo que mis 3 hijos un día serían para Cristo. Mónica nos brinda un ejemplo del poder de la influencia de la oración intercesora. Mónica no usó palabras para persuadir a su hijo Agustín, todo lo contrario. En lugar de eso, ella lideró con el ejemplo. En lugar de eso, ella vivió con amabilidad. Ella hasta se desplazó al lugar en el cual se encontraba su hijo para orar por él. La Biblia en Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice: orad los unos por los otros para que sean sanos. La oración ferviente de una persona es muy poderosa. Esa versión me gustó, de Santiago capítulo 5 y versículo 16. Orad los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa es muy poderosa y eso vamos a hacer. Vamos a iniciar orando, consagrando a Dios estos minutos que vamos a estar aquí analizando versículos de la palabra de Dios. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos toda la alabanza y todo el honor porque solo tú lo mereces. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias por esa obra perfecta de la cruz del Calvario por la cual hoy podemos acercarnos ante el trono de tu gracia. Esa obra perfecta que nos salvó, que nos lavó, que nos limpia, que nos purifica cada día. Gracias, Dios, porque hoy sabemos que cuando nos acercamos a ti, tú nos oyes, así lo dice tu palabra. Claman los justos y Jehová los oye.
Dice tu palabra que tú estás cercano a los quebrantados de corazón, que tú inclinas tu oído a las oraciones de los justos. Dice tu palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esto nos da la certeza y nos da la libertad de entrar a tu presencia sabiendo que hay respuesta oportuna para cada oración. Nos presentamos ante ti con corazones dispuestos, como vasos listos para recibir esa agua de vida, como vasos que quieren ser purificados. Muchos aquí conectados estamos viviendo quizás circunstancias adversas, circunstancias de pecado, de debilidad, pero hoy nos ponemos a cuentas contigo para poder interceder, para poder orar los unos por los otros, para poder levantar la fe de aquellos que se sienten débiles. Señor, que hoy sea un día de fe, un día de milagros, un día de testimonios, un día en el cual, Señor, así como iniciamos al principio, podamos decir, la oración fue la llave de mi día, pero al finalizar el día es la forma de agradecer a Dios por todas las bondades con que nos visita cada mañana y al transcurrir de nuestro día. Señor, que si alguno está enfermo, tú le sanes, que si alguno está triste, tú le devuelvas el gozo, que si alguno necesita un milagro económico, tú le suplas y que podamos, Señor, seguir caminando de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de nuevo, bienvenidos los que poco a poco se han ido conectando. Gracias por estar aquí. Hoy un tema impactante para todos nosotros. Esta semana iniciamos una serie que se llama El Poder de la Oración. Ayer estuvimos compartiendo una palabra poderosa de cómo orar en el Espíritu. Ahí quedó grabada en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, por todo lado. Y hoy pues es una palabra relevante para todos. Quizá tú dices, bueno, es que yo no soy mamá, yo no tengo hijos, pero tienes un sobrino, pero tienes un nieto, ya tus hijos crecieron, pero todavía hay oportunidad para que tú recibas esta palabra. Nunca es demasiado temprano para orar por un hijo, ni demasiado tarde. Aún si tú no te has casado, desde ya tú puedes orar por el que va a ser tu esposo, por la que va a ser tu esposa. Aún tú que vas ahí con tus hijitas, con tus hijitos a la escuela, desde ya tú puedes orar por el futuro de ellos, por esa generación que se va a establecer en ellos. Entonces, esta palabra es relevante para todos nosotros el día de hoy. El poder de la oración, cómo orar en familia, cómo orar por tus hijos. Y es que el Salmo 127 nos dice en el versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos tener una casa llena de personas, pero aún así tener un hogar vacío de Dios. Y muchos hogares hoy tienen una agenda, tienen reglas, tienen responsabilidades, tienen rutinas, pero no tienen un altar donde honran a Dios. Un lugar donde le entregan al Señor el primer lugar. Y muchas veces papás, mamás me dicen, Andrea, es que para usted es muy fácil porque usted creció en un hogar cristiano, ustedes les enseñaron a orar, a leer la Biblia. A mí no me criaron así, a mí me cuesta reunir a mis hijos o que mi esposo me haga caso o que mi esposa me haga caso para orar. Pero saben que hay muchas formas de hacer un altar familiar, hay muchas formas de hacer un devocional en familia y eso yo lo tuve que aprender. Y una de esas formas es compartir, es sentarnos y ver una película, es simplemente ir y comernos algo juntos, mirándonos a los ojos, porque hoy en día la gente va al restaurante y todo el mundo está en su celular, ¿cierto? Son tres, son cuatro y todos están agachados en el teléfono, lo que sea, pagando una cuenta, haciendo algo. A mí me ocurrió ayer, estábamos con mi esposo y mi hijo y nos fuimos a comer un postrecito, un cinnamon. Y yo tenía que publicar un video de algo de la iglesia. Entonces era como que yo, ay, perdón, 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 les prometo que este momento es de nosotros. No me gusta que ellos tomen su celular en ese momento, pero yo necesitaba hacer algo rapidito. Entonces yo estaba como asegurándome que ellos vieran que sí estaba haciendo algo que tenía que hacer y que no era que me estaba entreteniendo para no compartir con ellos. Pero definitivamente vivimos en un tiempo así, donde podemos estar juntos, pero separados a la vez. Imagínate una casa, un apartamento, donde vivan cuatro, pero cada uno está encerrado en su habitación, en el celular o en el iPad o en el televisor. O sea, estamos juntos, pero no estamos conviviendo. Entonces, tener esa relación, hasta orar, hasta manifestar el amor de Cristo, es posible si nos sentamos a una mesa y dejamos a un lado el teléfono, si nos sentamos a una mesa y nos miramos a los ojos, puede ser un ratico pequeño,
porque, o sea, les digo por experiencia, yo quería hacer un culto. Cuando mis niños eran pequeños, yo los ponía a orar, a leer la Biblia, casi que les pedía ofrenda, cantábamos 3 canciones y pues yo me crié así. En mi casa todos los días había devocional, mis papás todos los días nos enseñaron la Biblia y qué bendición, o sea, eso funcionó, eso ha sido increíble, pero los tiempos cambian, nuestras generaciones cambian y tenemos que buscar la manera de llegar a ellos. Tal vez tú dices, ay, los míos son pequeñitos, qué bendición. Oh, mi hijo está en el vientre, estoy embarazada, qué bendición, porque lo tienes ahí, le puedes contar una historia de la Biblia, puedes orar por él. Ya cuando los niños están más grandecitos, pueden divertirse contando historias de la Biblia, dramatizándolas. Yo los ponía a mis hijos a dramatizar. Yo, bueno, listo, vamos a hacer la historia de José y María. Yo voy a ser María, ¿quién quiere ser José? Y hacíamos hasta las ovejitas, poníamos a los peluches a actuar. Entonces, hay tantas formas de poder nosotros convivir en familia y al mismo tiempo enseñarles principios, pero lo más poderoso es nuestro ejemplo, porque yo les puedo hablar muy lindo, puedo hacer un devocional. Por aquí Blanquita dice que me imagina con el pandero cantando por toda la casa, más o menos. A mí me decían la hermana pandereta, la hermana aleluya, o sea, una cosa exagerada. Pero luego comprendí que sí, eso es necesario y hay que hacerlo, o sea, mínimo una vez a la semana hay que compartir ese tiempo de fe, de oración con los hijos, pero luego comprendí que lo más poderoso es el testimonio que nosotros les damos a ellos. Por eso hoy tengo 3 puntos. El primero es Dios es el arquitecto del hogar. El segundo es Dios protege el hogar, la oración protege el hogar. Y el tercero es la oración familiar es una herencia. Así que orar en familia no significa oraciones largas, no significa oraciones perfectas, significa invitar a Dios a ser el centro del hogar. Entonces, una familia que ora pelea menos, miren eso tan bonito, una familia que ora resiste unida, una familia que ora discierne mejor y toma mejores decisiones, y una familia que ora deja herencia espiritual y no solo material, un legado, porque una herencia chévere, pero una herencia se puede acabar, en cambio un legado es algo que permanece. Entonces, perdón, pero estoy transmitiendo desde mi teléfono y a veces entran un montón de mensajes y me distraigo un poquito, pero bueno, acá seguimos, acá seguimos. Una familia que ora, entonces no significa que es una familia perfecta. Una familia que ora no es aquella que hace largas oraciones, no es aquella que hace oraciones perfectas, sino que es esa familia que invita a Dios al ser el centro del hogar. Y el Salmo 127 nos revela esas 3 verdades que acabo de mencionarles. La primera es que Dios es el arquitecto del hogar. Entonces, un hogar no se edifica solo con un amor humano, sino que se tiene que edificar con la dirección divina. O sea, no basta con que la pareja se ame, se quiera mucho, que ame los hijos, porque qué papá no ama a sus hijos. No, eso es muy importante, pero el hogar no se edifica solo con ese amor, se edifica con la dirección divina, porque todas las relaciones son probadas en algún momento. El matrimonio pasa por momentos difíciles, por temporadas en que nos cuesta comunicarnos bien, por temporadas en que explotamos fácil, y en esas temporadas es donde nosotros tenemos que permitir que Dios obre. Entonces, un hogar no se edifica solo con la parte humana, necesitamos orar y reconocer que la casa, que nuestro hogar le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que acabamos de terminar nuestra serie de Conquistando la Tierra Prometida? Bueno, en enero tuvimos un ayuno de 21 días para los que recién están llegando. Somos también la Iglesia Comunidad de Gracia Katy, y aquí en el devocional nos conectamos para orar, para leer la Biblia. En enero tuvimos nuestro desafío de 21 días de oración y ayuno. Toda la iglesia se unió. Muchos de ustedes de esta comunidad también hicieron el ayuno, porque hay un poder en el orar juntos, ayunar juntos. Pero luego tuvimos 5 semanas de sabiduría, estudiando proverbios de cómo conquistar la tierra prometida y cómo administrar lo que Dios nos da con sabiduría. Pero esta semana es una semana diferente porque estamos hablando del poder de la oración. Y cuando llegamos a Josué, en el último capítulo, Josué 24:15, nos muestra a un Josué llegando a una etapa madura de su vida y una etapa en la cual él estaba estableciendo al pueblo en el lugar que Dios les había prometido, en el lugar por el cual tanto habían luchado, el lugar que habían soñado, pero ahora muchos de esos hijos espirituales, muchos de los del pueblo de Israel,
tenían costumbres paganas, se habían mezclado y habían hecho cosas que desagradan profundamente el corazón de Dios, como la idolatría, como sacrificios, a sacrificios humanos, sacrificios de animales, cosas terribles que hacían los pueblos paganos, los pueblos de Gabaón, los pueblos de Ahí, los pueblos de Jericó, y muchos de ellos se habían venido a vivir con los hebreos, pero estaban haciendo cosas tristes, cosas que desagradaban a Dios. El Señor los confrontaba, ellos en amor volvían otra vez, pero en este capítulo 24, Josué al finalizar les dice: escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses paganos, a los dioses de esta tierra en la cual ustedes habitan, decidan qué van a hacer, pero yo decidí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24 y versículo 15. El último capítulo del libro de Josué nos deja ver a un hombre decidido, a un hombre que se levanta. Aquí hay conectados muchos caballeros, me gusta porque por lo general las hermanas, las mujeres somos las que más somos sensibles a las cosas de Dios, pero me gusta tanto ver hombres de fe. Por ejemplo, aquí está Robertico, por ejemplo, aquí está el hermano Luis Enrique, David. Hay tantos hombres de fe, de oración que también entran a este devocional. Por ejemplo, está aquí Ronael. Hola Ronael, Dios te bendiga. Y ustedes como varones, como hombres de Dios, tienen un llamado y es a levantarse, a pelear también por su familia en lo espiritual, como lo hizo Josué. Cuando llegó un momento clave, un momento determinante, él dijo: hagan todo lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, un papá tiene la oportunidad de decidir en muchas ocasiones también por sus hijos. Y esto fue lo que hizo Josué. Dijo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y esto es impresionante porque Josué no solo habló como líder, habló como padre, habló como cabeza espiritual del hogar. Josué 24:15, Julián. Estamos hablando hoy de cómo orar en familia, de cómo orar por los hijos, y el primer punto es que Dios es el arquitecto del hogar. Está basado también en el Salmo 127. Entonces, la oración familiar establece quién es el que gobierna nuestra casa. Pero número 2, la oración familiar protege el hogar. Dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Hay batallas que no se ganan con el control, que no se ganan con nuestras palabras, que no se ganan prohibiéndoles cosas a nuestros hijos, a nuestra pareja. No, hay victorias que solamente vamos a tener con la protección del Señor. Él puede pelear por nosotros cada batalla, porque a veces queremos controlar, a veces queremos vigilar al hijo. Yo no sé ustedes, pero yo me quería ir en el morral de mis hijos al high school, yo me quería ir con ellos a la elementary cuando estaban pequeñitos y yo quería ver qué pasaba ahí, yo los quería defender, yo quería, mejor dicho, estar ahí para ellos en todo momento, pero no es así. O sea, ojalá eso sería para las mamás perfecto, pero no es así. Ellos crecen y ya nosotras tenemos que soltar el control. Los papás tenemos que soltar el control. ¿Por qué? Porque esas batallas no las ganamos ni con vigilancia ni con disciplina humana. Hay ataques espirituales que solo se detienen orando juntos. Por aquí Jael dice que ella era así con sus hijos, que quería estar ahí, protegerlos. Blanquita dice: yo no quiero que mi hijo más chico entre en la junior por su condición. Sí, claro que sí, el hijo menor de Blanquita es un testimonio increíble. Él nació como en la semana 28, si no estoy mal, Blanquita, se me olvida, pero nació muy prematuro. Los doctores dieron un diagnóstico terrible sobre él, pero aquí está su hijo y tiene algunas condiciones, pero pues son mínimas comparadas con las que los doctores dijeron que él iba a padecer. Pero Blanquita dice que ella tiene ese susto de que su hijo vaya al grado sexto, tiene ese susto de que vaya a una escuela donde hay más niños, donde ya no es la misma protección que hay en la elementary, en Colombia le decimos en la primaria, y es así. Pero bueno, aquí es donde hoy la palabra nos recuerda que donde nosotros no podemos ir, Dios sí puede ir, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que el Señor está cerca y que Él es el que los va a cuidar, el que los va a ayudar. Así que nuestro trabajo es confiar y descansar en el Señor.
Dice la Biblia en Hechos 10:2, hablando de un hombre llamado Cornelio, que era un varón piadoso, que era temeroso de Dios con toda su casa y que oraba a Dios siempre. Cornelio, otra vez, Hechos capítulo 10 y versículo 2. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su familia y oraba a Dios siempre. ¡Wow! ¡Qué testimonio el de este hombre! Entonces, Cornelio pudo ver la salvación no solo personal, sino la salvación de toda su familia. El cielo respondió a un hogar que oraba unido. Por aquí Luz Mena dice, me sentí mal ayer porque le pegué a mi niño y no entiendo por qué lo hago. Guau, guau, Luz, a veces nosotros erramos, es de humanos equivocarnos, el único que nunca se equivoca es Dios, ¿cierto? El único perfecto es Él. Pero Luz, ahí es cuando uno tiene que abrazarlos y reconocer, porque claro, nuestros hijos necesitan una corrección, ellos necesitan límites, necesitan disciplina, la disciplina es amor, pero el saber cómo hacerlo es tan importante, no corregirlos cuando estamos enojados, no darles un golpe, porque pues esa violencia lo que genera es más violencia, es como saber cuándo y cómo disciplinar a ese niño. Así que Luz, bueno, abrázalo, abraza a tus hijitos y yo sé que el Señor te va a dar la guía y la sabiduría para llegar al corazón de ellos y para que haya un perdón. Un abrazo, María del Carmen, allá en México, lindo y querido. Cristian Muñoz, Dios te bendiga. Richard, un abracito. Luisa Castañeda, Luisa Muñoz, Luchis, Dios te bendiga. Jenny Judith, Esther, a todos los que están por ahí en Instagram, gracias, gracias de verdad por ese apoyo, por compartir con otros. Y ustedes en TikTok, solo tap, tap, please, toquen la pantalla y eso me ayuda para que este mensaje llegue más lejos. A veces el algoritmo no avisa, pero estoy aterrada de ver cómo ayer y hoy hemos tenido esta cantidad tan grande de personas. Mil gracias. Moni dice que nos saluda desde Quito, en el Ecuador. Un abracito, Moni, Dios te bendiga. Marcel también es de Quito, no sé si está por ahí conectado. Gre nos saluda desde Costa Rica. ¡Wow! Estamos súper internacionales el día de hoy. ¡Qué bendición! Wilfredo Rivera, Dios te bendiga. Ana, que está desde Florida. Elizabeth, a todos. Jennifer, un abracito. Bueno, tercer y último punto. La oración familiar deja herencia. He aquí, dice la palabra, ahí mismo en el Salmo 127, versículos del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¡Guau! ¡Qué versículo tan lindo! Estamos con el patrocinio de Guatemala. Aquí está la Antigua y por acá se ve Tikal. ¿Dónde están los chapines? Wilfredo está en Ohio. Jacqueline, un abracito allá en Chile. En abril, si Dios lo permite, va mi esposo. Así que por ahí nos estamos comunicando. Hola Claudia, bienvenida, Dios te bendiga. Viva Guate, dice Ronael. Qué bendición. Tercer y último punto de oración por nuestros hijos es la oración familiar deja herencia. Y esto está en Salmo 127, versículos del 3 al 5. Por acá Wendy dice que también es una chapina, una guatemalteca, pero vive aquí en Texas. ¡Qué bendición! Claro que sí, vamos a orar por ti. Karen, quédate porque ya en unos minuticos iniciamos la oración de intercesión. Quédate, porfa. Entonces, para concluir, la oración familiar deja herencia. Dice la Biblia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. La mayor herencia no es la casa, no es un vehículo, no es una empresa, no es dejarles pagar la universidad. La mejor herencia que le damos a nuestros hijos es un legado de fe. Una herencia se puede dañar. Usted le da un vehículo, se puede chocar, la casa se puede incendiar, tantas cosas que ocurren, ¿cierto? Pero un legado, eso nadie se lo borra del corazón a un hijo. Cuando uno como hijo ve a sus padres orando, cuando los ve leyendo la Biblia, cuando los ve yendo a la iglesia, eso marca. Pero no solamente eso, cuando uno los ve viviendo la fe. Yo soy una
mujer bendecida porque tengo un papá y una mamá que me enseñaron los caminos del Señor. Los vi orar, los vi leer la Biblia todas las mañanas. O sea, a la hora que yo me levantara, ellos estaban de rodilla hasta el día de hoy. Tengo 47 años y cada que yo voy a Medellín, que me quedo en la casa de mis papás, si yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, mi papá y mi mamá ya están arrodillados orando. Pero lo que más me impacta de mi papá y de mi mamá no solamente fue que los vi leyendo la Biblia, que los vi metidos en la iglesia todos los días, fue su testimonio. Perfectos para nada. Peleaban, se enojaban. Ahorita en marzo cumplen 50 años de casados, así que vamos a hacerle su fiesta, su celebración. Pero lo que más resalto y lo que más ha marcado mi vida es el legado de fe que ellos me dejaron. Nunca han tenido una casa propia, nunca han tenido un vehículo. Hace poco alguien me decía, ¿y sus papás no tienen casa? Y yo, no, no tienen. Pero sus papás le pagaron la universidad. Y yo, sí, pues no sé cómo Dios les proveyó. Pero y entonces, pues ellos ¿qué tienen? Y yo, ¿qué tienen? Tienen la palabra de Dios, tienen un legado de fe, tienen 3 hijos que amamos a Dios. Y el regalo más grande que el Señor a mí me pudo haber dado a través de mis papás no fue material. Aunque se esforzaron, aunque nunca de niños nos faltaron las cosas materiales, aunque no nos dábamos cuenta que no éramos como los otros niños, o sea, los otros tenían sus tenis de marca, los otros, pues nosotros éramos pobres y no sabíamos que éramos pobres, o sea, éramos felices con lo que teníamos. Yo me acuerdo que había una señora a la cual mi papá ministraba, le oraba por ella, le daba consejería, y la señora tenía muchos recursos económicos. Eso fue en Armenia, en el Quindío. Y ella tenía, por ahí está Luchis la conoció, la señora Alicia, ella era la dueña de Snoopy y de SAS, de una boutique así toda pupi allá en Armenia, Quindío. Y la señora Alicia, yo me acuerdo que cada que yo llegaba de la escuela y yo veía el vehículo de ella estacionado fuera de mi casa, a mí me daba una alegría, porque esa señora nos llevaba galletas, esa señora nos llevaba ropa, nos llevaba juguetes, y a nosotros nos criaron así. Por eso, ¿cómo yo voy a ser orgullosa? Ustedes se imaginan, o sea, yo me pongo ropa de la paca, del dólar, del garaje, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron un legado de humildad, de sencillez. Mis papás nos enseñaron a vivir lo que ellos predicaban. Por eso a mí me duele y a veces hasta me enoja cuando alguien se burla de los pastores o dice que son unos ladrones. La semana pasada que estábamos hablando aquí de dar, alguien me decía vendedora de humo y yo me quedaba como qué triste. Y luego empezó a decirme por interno que era una mentirosa, que los pastores éramos unos ladrones, que las pastoras no existen, en fin. Y a mí me dolía porque yo crecí viendo 2 señores, una señora, un señor, a mis papás siendo pastores, y yo nunca los vi robarle a nadie, yo nunca los vi manipular con la fe, yo nunca los vi usar la fe para beneficio personal. Todo lo contrario, los vi amar a la gente, los veo hasta el día de hoy que van para 80 años todavía sirviendo a Dios, viajan a las montañas del Cauca, viajan a Ecuador, a donde Dios los lleve, todavía predicando y sirviendo al Señor. Entonces, definitivamente puede que tú digas, bueno, dichosa ella que tuvo esos papás, pero bueno, tal vez tú no tuviste unos papás así, no tuviste un legado de fe así, pero tú sí lo puedes dejar. O sea, tú estás a tiempo de entregárselo a tus hijos, tú estás a tiempo de doblar tus rodillas, porque todo lo que ellos sembraron hoy nosotros como hijos lo estamos cosechando. Algún día yo también voy a tener una casa propia porque yo vi a mis papás sembrar en amor, sembrar en el reino del Señor, ¿sí ves? Y eso es diferente. O sea, podemos soñar, lo material es importante, es necesario, pero lo más grande que ellos nos pueden dejar a nosotros es ese legado de fe. Entonces los hijos no solo aprenden cuando se les hablan de Dios, ellos aprenden cuando ven a sus padres orar. A mí me gusta tanto cuando mi hijo sale de su cuarto y no me ve solo pegada en el celular, sino que me ve leyendo la Biblia o me ve orando, y no porque yo quiera que eso sea algo como una fachada, como algo hipócrita, pero yo me esfuerzo para que él me vea así, porque yo cómo le voy a decir a él que ore, que lea la Biblia, si yo no lo hago. Pero no solamente que yo ore, que lea la Biblia, sino que yo la viva. Ayer yo les di el ejemplo de esa mamá que la niña contesta el teléfono y preguntan por ella y le dicen, mamá, es para usted, dígale que yo no estoy. Y la niña dice que mi mamá le manda a decir que no está.
¿Sí ve? Eso nos puede ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos dejando o un ejemplo, o estamos dejando un legado, o estamos dejando una herencia. ¿Qué estamos dejando? La mayor herencia no es una casa, es una fe viva, es una fe transmitida. Los hijos no solo aprenden cuando se les habla, aprenden cuando ven a sus padres vivir en el poder de la oración. En Timoteo, eso está en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, la Biblia dice, la fe, hablándole Pablo como padre espiritual, le habla a su hijo Timoteo y le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, Timoteo fue un muchacho que fue criado en la fe. Su papá no era un hombre judío, era un hombre de otra tradición, de otra cultura, pero la abuelita y la mamá de Timoteo sí tenían la palabra de Dios y ellas le sembraron esa herencia de fe. La fe se cultivó en la casa antes de manifestarse en el ministerio de Timoteo. ¿Sí ves? O sea, en la casa es donde le enseñamos a nuestros hijos a orar. Ahí, antes de que, o sea, ocurre una situación difícil y salimos corriendo al banco o doblamos nuestras rodillas. Alguien se enferma, vamos de una a comprar el Tylenol, el acetaminofén, el ibuprofeno, oramos primero. Mis papás, o sea, yo una vez me partí el brazo, me lo fracturé, yo soy zurda y el izquierdo me lo fracturé 3 veces, era súper inquieta, pero un huesito que viene así, a mí me quedó así, mire, me lo monté, esta mano me colgaba acá atrás, es una cosa horrible. ¿Sabe qué hizo mi papá? En vez de llevarme de una al doctor, al ortopedista, oró por mí. Llamó a un hermano de la iglesia y me sobaron el brazo, eso fue horrible. Eso se oía como cáscaras de huevo, no, eso traqueaba, una cosa horrorosa. Bueno, para resumir la historia, finalmente me tuvieron que operar, enyesar la mano, toda la historia, pero el primer recurso que mi papá utilizó fue orar por mí. Leida, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Una fe no fingida, o sea que hay fe fingida y la fe fingida es la que cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un problema, buscamos soluciones humanas y no soluciones espirituales. Una fe genuina ora, una fe genuina cuando le duele la cabeza no sale corriendo a tomarse el Excedrin migraña, no, ora Señor en tu nombre poderoso, se calma, respira, alaba a Dios, ya pues el último recurso es la medicina, o sea, yo no digo que es pecado ni que está mal, obvio, Dios le dio la sabiduría a los doctores, estudian más de 10 años, hacen una especialización otros 5, son unos tesos. Aquí está a veces conectado el doctor Oliver y wow, es una de las profesiones que más admiro. Pero lo que te digo es que la fe te lleva a orar. O sea, que la forma en que tú actúas cuando ocurre una situación difícil no es salir al teléfono, a llamar al vecino, a llamar a un líder, a llamar al psicólogo, a llamar al pastor. No, es que corres a llamar a Dios, doblas tus rodillas y esa es la fe no fingida y la fe que tus hijos y que tu familia van a ver. La familia que ora junta construye, perdón, un hogar que permanece firme. Hoy Dios no nos pide perfección, nos pide decisión. Dios no pide una familia perfecta. ¿Habrán familias perfectas? Ninguna. Ninguna familia es perfecta. O sea, yo les acabo de contar mi testimonio de mis papás, de cómo nos enseñaban la Biblia todos los días, de cómo oraban ellos en lo personal. En mi casa no se oía ninguna canción que no fuera alabanza, todos los días los cassettes y la emisora cristiana, o sea, con eso nos despertábamos y todo el día en mi casa era alabanza, 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 alabanza. O sea, a mí me tocó desde los himnos con corario, luego los escribíamos en papel, luego que con acetatos y un retroproyector, a mí me tocó cantar con himnario, pero también me tocó cuando llegó Marcos Witt, cuando pusieron la batería en la iglesia, la guitarra eléctrica, a mí me tocó desde la concertina, el acordeón, hasta todo, o sea, pues imagínate, voy para 50 años y toda la vida en la iglesia, me ha tocado todo ese cambio, pero a lo que quiero llegar es que esa fe se cultivó en mi casa y esa fe no era la fe de una familia perfecta, o sea, a pesar de que orábamos todas las noches, peleábamos, o sea, mi hermanita y yo nos metíamos unos agarrones, o sea, yo la mechoneaba, la arañaba, éramos terribles. Eso sí, a la noche, ella en su cama, yo en la mía, nos cogíamos de la mano, nos perdonábamos, nos dormíamos junticas, nos amamos y hasta el día de hoy es mi mejor amiga, es
la amo con todo mi corazón, pero peleaba, o sea, no era una familia perfecta, éramos comunes y corrientes. A veces la gente dice, ay, los hijos de los pastores tienen que dar ejemplo. Son pelados, son jóvenes como los suyos, son adolescentes, pasan por rebeldía, pasan por todo. Yo te lo digo porque yo me crié como hija de pastores, ahora soy pastora y tengo hijitos y sé cómo el Señor trabaja en ellos, pero vuelvo y les digo, hoy Dios no te pide perfección, Dios no está buscando una familia perfecta, está buscando una familia que decida levantarse y decida vivir en la fe y no solamente predicar, sino vivir lo que predicamos. Así que oremos con fe y digámosle, Señor, ayúdanos a levantar nuestra casa. Esta mañana la pastora Jenny, no sé si todavía está por ahí conectada, ella nos habló sobre este tema en un Zoom que tenemos de oración. Ella nos decía, ore por la habitación de sus hijos. Y ese es un principio poderoso. O sea, hay poder en la oración, en ir y bendecir ese hogar, en ir y poner nuestras manos sobre aún los objetos personales de nuestros hijos y decirle, Señor, bendícelos, llévalos con tu bien, que tu gracia se derrame en ellos. Eso es lo que hoy necesitamos. Así que vamos a dejar este momento en las manos de Dios, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude y que establezca su presencia. Así está ahí la pastora Jenny Alexandra. Allá en Colombia hay un ministerio en las iglesias que se llama Madres que Oran por sus hijos. De hecho, aquí en Houston también lo hicimos un tiempo. Y Madres que Oran por sus hijos son mamás que se reúnen una vez a la semana a orar específicamente por los hijos, por su futuro, por la universidad de ellos, por la salud, por su futura pareja, por su futuro matrimonio. Y recuerdo que hubo una temporada donde nos trajimos ese modelo de allá de Medellín, de Colombia, allá lo hacíamos, la pastora Jenny era parte de ese grupo. Y recuerdo que aquí los domingos, los jueves se acababa el servicio y nos quedábamos vigilando hasta la mañana que llegaban a las 6 todos a la iglesia a orar, pero éramos un grupo de mamás y estábamos ahí doblando las rodillas toda la noche en vigilia, creyéndole a Dios por lo sobrenatural. Entonces hay muchas formas en que tú puedes orar y declarar esa presencia de Dios. Claro que sí, Fernanda, un abracito. ¿Cómo puedo orar por bendición en la habitación de mis hijas? Simple, vas y oras en su cama y dices, Señor, bendice sus sueños, que cuando mis hijas se acuesten aquí tengan sueños gratos, que tú te reveles a ellos, a ellas. Una de las formas en que Dios se revela a las personas es a través de sueños. Dios habla a través de sueños. Entonces, que Dios les hable ahí mientras están dormidas, que Dios proteja. Yo oro hasta por los zapatos de mis hijos, que mis hijos no se vayan a ir a una discoteca, que no se vayan nunca a una parranda, sino que ellos vayan a la iglesia, que ellos vayan a buenos lugares. Hay muchas formas en que nosotros podemos tener esa sabiduría para orar por ellos. Así que gracias por los tap taps. Sí, señora, gracias, gracias. Oramos por Camila, la sobrina de Wendy. Claro que sí. Aquí voy a escribir la petición. Hoy tenemos una lista grandísima y Lucerito, aquí te tenemos en oración esta mañana en el Zoom. Mi esposo, Pastor Fede, estuvo orando por ti, estuvo orando por la corte que vas a tener el 9, por tu hijo que ya está deportado, por tu esposo, por tu hija. En fe vemos el milagro. Aquí Fabi dice, yo aún no tengo hijos, pero desde ya oro por los que Dios me dará. Amén. Gaby pide por restauración de su